Con respecto a la declaración institucional, saben, señorías, que se leerá, como es costumbre en este Parlamento, momentos antes de iniciar la sesión de preguntas a la Presidencia del Gobierno de Andalucía. Con respecto a la primera, la declaración de compatibilidad, paso a leerles el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de compatibilidad. La Comisión del Estatuto de los Diputados, bajo la presidencia del ilustrísimo señor don Francisco Jesús Fernández Ferrera y con la asistencia de los ilustrísimos señores diputados don Manuel Andrés González Rivera, doña Begoña González Rivera y doña Marta Escrivá Torralba, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, ha acordado por unanimidad aprobar el siguiente dictamen. Reunida la Comisión el 20 de junio del 2018, ha examinado la declaración de actividades y retribuciones de don José Antonio Hidalgo García, por si pudiera concurrir causa de incompatibilidad según normativa vigente en la materia. La Comisión considera por unanimidad que de la documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce incompatibilidad alguna. Firmado a 20 de junio del 2018 por el presidente de la Comisión. Lectura que hago para que sus señorías lo tengan presente y para que conste en el diario de sesiones que se ha culminado todo el proceso de toma de posesión del diputado don José. Bien. Me dice el letrado con razón que se aprueba por asentimiento, daba ya por sentado que era así, ¿no? Que se aprobaba por asentimiento y con ello se culmina la toma de posesión de don José Antonio Hidalgo García. Ahora sí, señorías, retornamos a nuestro punto del orden del día, que ahora sería el punto sexto del orden del día, moción relativa a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, consecuencia de la interpelación del pleno pasado presentada por el Grupo Popular y que defenderá la señora García Jiménez. Señora García. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señora consejera, y gracias por estar en esta mañana acompañándonos en este debate tan importante para lo que decíamos hace tan solo 2 semanas, y es que la Agencia de la Dependencia, los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía son el corazón de la consejería y por eso creemos que es de suma importancia esta moción, este debate y lo que hoy podamos entre todos los grupos hacer mediante la mejora de esta moción y mediante la votación de la misma para mejorar la situación laboral de los trabajadores vinculados a la dependencia. Bien, como sabemos, la agencia procede de la fusión de 2 fundaciones anteriores y además la grandísima mayoría del personal de la agencia, pues como bien explicaba la consejera hace 2 semanas, pues conviven con 3 convenios distintos y es complicado llegar a una unificación de todo ese tipo de personal que procede de entes anteriores y de entes muy distintos. Sin embargo, partiendo de que eso es así y de que eso es cierto, consejera, nosotros consideramos que esa ya no puede seguir siendo la excusa. No puede seguir siendo la excusa el que sea complicado, el que procedan de otras fundaciones y convenios distintos, puesto que tenemos que recordar que la agencia existe desde el año 2011 y que han pasado más de 7 años y que eso no se ha resuelto, y a eso habría que haberse puesto mano a la obra y resolverlo muchísimo antes, porque como decía al principio, es de suma importancia. Pero no solo es que hayan pasado 7 años, es que se ha estado negociando un convenio colectivo desde finales del año 2016, se llegó a un acuerdo de horario en abril de 2017 y finalmente pues este preacuerdo o este acuerdo de horarios que afectaba especialmente a los trabajadores y trabajadoras de teleasistencia se incluyó en un preacuerdo que finalmente se firma en julio de 2017. Quiere decir que existe una negociación anterior, que existe un preacuerdo de ese convenio colectivo y que este preacuerdo se firmó en julio de 2017. Es decir, hace casi un año y seguimos como estamos. No entendemos por qué no se ha cerrado y firmado finalmente
ese convenio colectivo un año más tarde. Señora Montero, hoy en Madrid, la de donde dije Diego, tenía la culpa porque no se firmaba, es que Hacienda no lo autorizaba. No sabemos el señor Arellano, el nuevo consejero, qué va a opinar. Desde luego, lo que sí es cierto es que si no se podía firmar, buenos días, señor Arellano, ha entrado usted cuando lo he nombrado, lo que sí sabemos es que si no se podía firmar porque para Hacienda no era correcto, ¿para qué se firma el preacuerdo? ¿Se engañó a los trabajadores? Y si se podía firmar y por eso se negocia y se es sincero con los trabajadores, ¿por qué la Consejería de Hacienda no lo acepta y firma? Esa es una de las preguntas y por eso el primer punto de esta moción es que se negocie y se firme finalmente y definitivamente el convenio colectivo en un plazo máximo de 3 meses, porque ya no se puede esperar ni un minuto más. Y este convenio tendrá que resolver los problemas de brecha salarial que existen en la agencia, tiene que avanzar en la equiparación retributiva, tiene que reconocer los derechos de conciliación de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. En definitiva, tiene que ser un convenio que acabe con las desigualdades. De igual modo, le damos el mismo plazo a que se apruebe el plan de igualdad de la agencia. Es una obligación legal, también desde hace muchos años, y también es una obligación moral, porque, insisto, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia es el ente instrumental, es la agencia de la Consejería de Igualdad y no tiene plan de igualdad. Es que es una contradicción que nadie se podría creer. En lo que se refiere al personal valorador de la dependencia, donde lamentablemente ha aumentado la lista de espera en un 20% en el último año, pues pedimos varias cosas que entendemos son de sentido común. En primer lugar, que se cubran las vacantes del servicio. No es lógico que en una demanda tan importante como es el derecho a la dependencia, a la prestación por dependencia, existan a día de hoy 51 zonas de trabajo social sin valorador. Hay 51 zonas en Andalucía donde no se valoran los expedientes que solicitan o las personas que solicitan la dependencia. ¿Qué está ocurriendo? Pues que solo para que se valore, no ya para recibir la prestación, solo para que se valore estamos llegando a esperar más de un año y casi 2 años solamente para ser valorados. Por otro lado, y también es de sentido común, pues pedimos que se le paguen las cuantías que se les debe a esos valoradores a los que se le encomendaron labores de inspección en un determinado momento y que no se le han pagado y que se han tenido que ir al juzgado y que están ganando en los juzgados. Pues lo más lógico es ahorrarse costas, ahorrarse tiempo, ahorrarse dinero de todos los andaluces y pagar lo que legítimamente les corresponde a estos valoradores que tuvieron encomendadas labores de inspección y que no se le pagaron. Y por último, pedimos también que se le reconozca la especificidad, como ya también lo anunció la consejera que le había pedido a Función Pública. Pues pedimos que se haga de verdad y que se le reconozca a este personal. En relación al personal de vigilancia y seguridad, pues lo único que pedimos es que se cumpla la ley de contratos del sector público, porque estamos hablando de una administración pública que tiene que cumplir la ley de contratos del sector público. Muy sencillo. Y es que no se puede estar encadenando contratos menores, o no se debe, mejor dicho, contratos menores mes a mes de un servicio que es fijo, que es la seguridad del edificio de la agencia. Y es que fíjense, señorías, desde el 1 de enero de 2017, solo en el edificio de la sede central de la agencia, solo en ese edificio, han pasado 7 empresas distintas, han pasado 49 vigilantes distintos y los 2, digamos, fijos en esa sede han estado subrogándose contratos mes a mes, perdiendo, por cierto, su derecho a sus vacaciones y a sus días de descanso, porque, claro, no tienen derecho. Y, por último, y en relación a esa encomienda que tiene la agencia de gestionar todo lo relativo a la ayuda a domicilio vinculada a la dependencia, volvemos a pedir hoy que se derogue la orden de 28 de junio de 2017, en la que, basándose en optimizar los recursos y en contribuir a la sostenibilidad del sistema, se cambió el sistema de pagos que existía.
a los ayuntamientos y a las diputaciones, de por adelantado a pagar a mes vencido. Y, desde luego, estamos de acuerdo en que se optimizan los recursos con esta orden. Claro, se optimizan los recursos de la consejería, porque los ayuntamientos adelantan el dinero y vuelven a hacer de banco de la consejería. Está claro que optimiza los recursos. Y no es cierto, que ya se ha dicho en esta tribuna en varias ocasiones, no es cierto que no fuese legal adelantar el dinero. Eso no es cierto. No es cierto que no se pudiesen hacer entregas a cuenta. No es cierto. Estamos hablando de una competencia exclusiva de la Consejería de Igualdad. La ayuda a domicilio vinculada a la dependencia es una competencia exclusiva de la Consejería que delega en los ayuntamientos y diputaciones y, por tanto, cuando delega esa competencia para que la ejerzan los ayuntamientos y diputaciones, tiene que delegarle el dinero también. No es un servicio que se presta y se paga contra factura. No, es un convenio de colaboración de un favor que hacen los ayuntamientos y diputaciones a la consejería. Por tanto, sí se puede hacer con entrega a cuenta porque, insisto, con el modelo actual no es posible generar el crédito suficiente y encima tenemos serios problemas con el mes de diciembre, que es el cierre del ejercicio. Desde luego, nosotros desde el Grupo Popular esperamos contar con el apoyo de los distintos grupos que componen este Parlamento para sacar adelante esta moción. Creemos que podemos llegar a un buen entendimiento porque todos somos conscientes de lo importante que es la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, pero sobre todo de lo importante que es el personal que trabaja en la dependencia en Andalucía. Esperamos que con esto se contribuya a mejorar un poquito esta situación y, desde luego, esperamos que la Consejería y la Agencia cumplan lo que se apruebe en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comienza el grupo de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre lo hace la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quería saludar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al público que nos acompaña hoy en esta sesión de la mañana del Parlamento para ver esta moción que presenta el Partido Popular y que efectivamente, como todas, trae causa en una interpelación que se sustanció en el Pleno de la semana pasada. En primer lugar, queríamos manifestar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida todo nuestro apoyo, solidaridad y compromiso para con el conjunto de trabajadores y trabajadoras que, convocados por 3 sindicatos, comisiones UGT y CGT, mantienen una huelga en la Agencia de los Servicios Sociales y la Dependencia, creo que con absolutamente motivos debido a la situación que se ha generado efectivamente después de haber negociado un convenio colectivo en las mesas de negociación entre la patronal y los representantes legítimos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que casi efectivamente un año después este acuerdo está absolutamente bloqueado. Así que vaya por delante nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de la Agencia de los Servicios Sociales y la Dependencia. Con respecto a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, decir que hemos hecho 3 enmiendas in voce que he repartido a las portavoces de los grupos parlamentarios y que ahora le dejaré al presidente del Parlamento de Andalucía. 3 enmiendas in voce que humildemente creemos que contribuyen a remover todos los obstáculos que ahora mismo tienen los trabajadores y las trabajadoras para poder conseguir sus legítimos derechos. En primer lugar, con el punto número 1, nosotras no compartimos que un acuerdo que ya está cerrado con la Consejería, con la Agencia y que afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia, haya de volver a negociarse. Esto es que no lo compartimos. Por lo tanto, cambiamos el punto número 1 en el sentido de que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, porque aquí como mínimo
tiene que interlocutar la Consejería de Hacienda, que es la que tiene paralizado o que todavía no ha evacuado el informe sobre el convenio. Instamos, por tanto, al Consejo de Gobierno a respetar el acuerdo alcanzado en la negociación del convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de los Servicios Sociales y la Dependencia, y continuaría, que acaba con la discriminación salarial existente y avanza en la equiparación retributiva, promueve la igualdad real y efectiva y los derechos de conciliación e implementa mejoras reales para toda la plantilla. Y cuando hablamos que se remuevan todos los obstáculos, consejera de Igualdad y consejero de Hacienda, estamos diciendo es que si hay limitaciones, porque el anterior Gobierno central imposibilitaba determinado tipo o plasmar determinado tipo de acuerdos que afectan a los salarios o que afectan a la conciliación de la vida familiar y laboral, remuévanse todos los obstáculos, desde el propio Consejo de Gobierno y, por supuesto, en absoluta comunicación con la ministra de Hacienda, que, en fin, seguro que estará dispuesta a remover todos esos obstáculos. Pero lo que no nos parece razonable es que un acuerdo que ya se ha alcanzado tenga que volver a negociarse en otro nuevo convenio y se le dé un plazo de 3 meses. Tiene que aplicarse y que aplicarse ya lo que está firmado. En cuanto a la siguiente enmienda in voce, hace referencia al punto 2 y tiene que ver ni más ni menos que con la aprobación del Plan de Igualdad. Y claro, efectivamente, decía la portavoz del Partido Popular, es verdaderamente paradójico, por ser suave en el término a estas horas de la mañana, que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales carezca de un plan de igualdad de la Agencia de los Servicios Sociales y la Dependencia. Es verdaderamente paradójico. Lamentablemente no es una excepción. Esta comunidad autónoma, este gobierno que nos gobierna, este querido gobierno, no tiene en el conjunto de la Administración autonómica de la Junta de Andalucía firmados planes de igualdad, no solamente en la agencia, sino en bastante más espacios de la Administración de la Junta de Andalucía. Y claro, aquí puede haber dos problemas. Uno, que no se hayan puesto a meterse en harina, es decir, a establecer en la negociación con los trabajadores y trabajadoras, con sus representantes, los planes de igualdad. O dos, que es lo que ocurre en el plan de la agencia, no es que no se hayan sentado, sino que el Gobierno pretende hacer planes de igualdad a coste cero. Y eso no puede ser. Porque la igualdad, seguro que lo comparten conmigo, cuesta dinero. A coste cero las cosas no se pueden hacer. Vaya a ser, ¿no?, que siga en el caminito que Rosa Aguilar le enseñó al Consejo de Gobierno de aprobar una modificación de la Ley de Violencia de Género a coste cero. Esto no es posible. Por lo tanto, lo que hemos modificado en el punto 2 del Plan de Igualdad es instar a la Consejería de Igualdad a la aprobación del Plan de Igualdad de la agencia, que recoja las 80 medidas de corresponsabilidad planteadas ya en la negociación social y su coste económico, y que eso lo hagan efectivamente en un plazo de 3 meses, porque, insisto, la igualdad no se hace a coste cero. Hemos modificado también el punto 3 de la moción para incluir no solamente a la vacante existente en el servicio de valoración de la dependencia, sino también a la vacante existente en el caso de los trabajadores y trabajadoras sociales que hacen los programas individualizados de atención, como se le conoce a la agencia, los piadores o los que hacen las pías, porque aquí hay dos trabajos, ¿no?, dos responsabilidades, dos tareas que finalmente conducen a que una persona sea valorada en primer lugar, en segundo lugar se le haga el programa de atención individualizada o individualizada de atención, y finalmente la persona puede tener derecho a formar parte del sistema de la dependencia. Por lo tanto, esos dos trabajadores, esos dos servicios, tanto el de valoración como los trabajadores y trabajadoras sociales que hacen las PIAs. Y en otro orden de cosas quisiéramos manifestar que no compartimos el punto número 6. Nosotras creemos que los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras son los sindicatos que se sientan a negociar con la patronal, en este caso con la consejería o con la agencia. No compartimos lo de crear un grupo de trabajo entre los representantes de los trabajadores del servicio de valoración
y representantes de la agencia. Los sindicatos serán los que tengan que sentarse para abordar esa cuestión. Y claro, los sindicatos son los que haya, los que puedan estar representando a los valoradores y las valoradoras y al conjunto de la agencia, al conjunto de la agencia. Compartimos absolutamente el punto número 7, nos parece un despropósito que no se esté aplicando no ya las cláusulas sociales que aprobó el Gobierno, sino que se hayan estado firmando contrataciones menores donde no se ha respetado el convenio del sector y se ha pagado por debajo de convenio. Parece que eso está en vías de solución, aprobando un pliego general que aborde al menos los próximos 4 años y que una de las condiciones sine qua non es que se respete el convenio del sector y que los trabajadores o trabajadoras de seguridad no puedan cobrar por debajo de convenio. Y compartimos igualmente el punto número 8. Cuando hablamos de este cambio con la consejera en la Comisión de Igualdad, le dimos un margen de tiempo para ver si era posible aplicar esta nueva orden. Es decir, que en lugar de pagar por adelantado a los ayuntamientos, se pagara contrafactura. Y decíamos que, en primer lugar, nos parecía que era una manera de ahorrar, de un ajuste encubierto en el dinero que libra el Estado para la dependencia. Y que esto mismo lo ha hecho el Estado con las comunidades autónomas en el año 2013. Así aparece recogido en una modificación legal. Pero, sin embargo, la comunidad autónoma no lo ha aplicado hasta el año 2017. Es decir, que es posible seguir o volver a pagar a los ayuntamientos por adelantado. Y habrá que cambiar cosas. Yo no digo que no. Es decir, que en esos pliegos que sacan los ayuntamientos, aquellos que los saquen, tengan que tener efectivamente los 13 euros a la hora, que es el precio que todavía se mantiene y que nosotras creemos que es absolutamente insuficiente y que hay que subir ese precio de 13 euros a la hora. Pero aunque sea algo que ya hizo el Ministerio para las comunidades autónomas, consideramos que la orden no ha funcionado como debiera. Yo no sé qué expectativas tenía la consejería, desde luego no ha funcionado como debiera y hay muchos ayuntamientos en situaciones verdaderamente difíciles. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En su nombre toma la palabra la señora Bosquet Aznar. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues desde mi Grupo Ciudadanos saludar también al público que nos acompaña hoy aquí. Sean bienvenidos, sumarme también a ese saludo. Bueno, pues decirle, señorías del Partido Popular, que desde el Grupo Político Ciudadanos, pues la verdad es que saludamos esta moción. Creo que ya se lo puse ayer y la verdad es que es una cuestión que hay que arreglar. Es verdad que quizás en vez de estar más centrado en cuestiones generales de dependencia, está más centrada en el colectivo, en el colectivo de agentes sociales y valoradores de la dependencia, pero es verdad que es una cuestión que hay que abordar. También es cierto que no deja de ser llamativo, ¿verdad?, que sea precisamente su partido, el Partido Popular, el que traiga precisamente esta moción. Bueno, estamos hablando de un partido que tiene el récord en materia de recortes de la dependencia, pero bueno, entendemos que también es una cuestión de cupo y ustedes lo tienen, con lo cual, como les digo, le saludamos esta moción, porque es verdad que es una cuestión que yo creo que preocupa bastante. Yo creo que todos los grupos, que más que menos, nos hemos hecho eco de esta situación. Yo misma, en la última Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, pregunté precisamente en relación al primer punto, al tema de convenio. Es verdad que fue una pregunta que, como hice ya hace meses, entendía que ya le correspondía responder a la Comisión de Hacienda, la hice en Hacienda, pero por aquellas cosas del destino la mesa me la volvió a calificar otra vez en Igualdad y Políticas Sociales y me respondió la señora consejera diciendo que, bueno, que estaban en ello, con lo cual, qué duda cabe que obviamente apoyamos esa cuestión. Y es verdad que cuando entró en vigor la ley de la dependencia, pues es verdad que supuso, estamos hablando del año 2006, supuso una gran carga de trabajo. Y es verdad que con las plantillas que tenía,
pues, del personal fijo que tenía en ese momento, pues no se podía abordar la cuestión. Y este Gobierno pues, optó, para atender a esas nuevas necesidades, a nombrar a ese personal interino con contratos temporales, y la verdad porque también coincidía en un contexto temporal de tiempo donde había también una fuerte restricción en el empleo público. Y lo que tenemos ahora, bueno, pues que desde hace más de 10 años que estos valoradores de la dependencia pues vienen prestando esos servicios en las distintas delegaciones y realizan, obviamente, pues esa necesaria función. Y nos encontramos de que esa experiencia, esa formación que tienen estos valoradores que llevan haciendo este trabajo durante 10 años, pues la verdad es que desafortunadamente ahora resulta que no se valora. Y aunque no cabe duda, obviamente, que hay que salvaguardar también los derechos que asisten a los funcionarios de carrera, pues entendemos que no puede obviarse esa experiencia, porque entendemos también que tampoco es su responsabilidad. Entendemos que tampoco es la responsabilidad de estos trabajadores es que hayan estado trabajando precisamente como interinos, porque han sido precisamente las administraciones públicas las que no han convocado ninguna oferta pública de empleo para darles precisamente esa oportunidad de poder opositar y conseguir en propiedad su puesto de trabajo. Señoría, le rogaría que, por favor, el murmullo cese, porque si no, es verdad que cuesta trabajo seguir el hilo de intervención de la señora diputada. Gracias. Muchas gracias, diputado y diputada, señora diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, como digo, pues centrándonos en el punto primero, pues bueno, ya le he manifestado la necesidad de aprobar ese convenio colectivo. Ya he dicho que bueno que este grupo precisamente preguntó en la última comisión sobre dicho convenio, porque es verdad que nos encontramos con que la dirección de la agencia, pues después de más de un año de negociación, se llegó en junio de 2017 a un preacuerdo para ese primer convenio que se suponía que iba a arreglar o solucionar esa situación de desigualdad y esa falta de conciliación que existe en la agencia. Y bueno, pues a fecha de hoy sabemos que todavía no cuenta con el visto bueno y la verdad es que entendemos que es totalmente y absolutamente necesario, porque algo que la falta de ese convenio, obviamente los trabajadores no se pueden conformar. Existe un problema con esos trabajadores que, como ya se ha manifestado también por parte de la portavoz de Izquierda Unida y de la portavoz del Partido Popular, pues contrariamente a la consejería en la que trabajan, que es de Igualdad y Políticas Sociales, pues ni mucho menos tienen esa igualdad real, porque es verdad que tenemos trabajadores que realizando el mismo trabajo, pues por ejemplo pueden tener diferencias salariales de hasta más de 400 euros al mes. Y a esto también hay que sumarle el hecho de que muchos de estos trabajadores pues, se encuentran también en un sistema de turno, por ejemplo también los trabajadores de servicio de teleasistencia, que como ellos mismos también indican, pues están como encajonados, ¿verdad? Porque trabajan en los turnos de mañana y en los turnos de tarde y la verdad es que así es imposible conciliar. No se entiende cómo no puede existir esos turnos rotatorios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un servicio que se presta 24 horas al día. Y obviamente esa imposibilidad de rotar pues impide esa conciliación y eso pues no se puede seguir permitiendo. No puede existir también que no exista ese plan de igualdad que es necesario, como decimos, para corregir ese impacto que ocasiona ese sistema de turno, y no entendemos también cómo no existe ese plan de igualdad en una consejería que precisamente se llama de igualdad, cuando cualquier otra empresa con más de 250 trabajadores, pues sin embargo tiene la obligación de hacerlo. En cuanto al punto tercero, bueno, pues mediante resolución de fecha 16 de noviembre, es verdad que se convocaron, desde 2016, se convocaron las pruebas selectivas para el sistema de promoción interna, concretamente 20 plazas para técnicos de grado medio, trabajador social. Tras la aprobación de esta oferta se ofertaron 200 plazas, que eran las que había vacantes. En estas plazas que se ofertaron se incluían también aquellas que estaban ocupadas por trabajadores interinos, y la realidad que ocurrió es que estos fueron desplazados de su puesto de trabajo en el caso de que algún personal funcionario pues, quisiera ocupar ese puesto. Creemos que la Junta de Andalucía no debería de haber ofertado aquellos puestos que se encontraban ocupados por interinos hasta que no se hubiera producido la solución del problema de estos. Estamos hablando de 220 trabajadores sociales, valoradores de la situación de la dependencia,
dónde tenían que haber, porque así no la han trasladado a ellos, donde tenía que haber 271, conforme establece la relación de puestos de trabajo después de la adscripción funcional del personal funcionario respectivo a esa agencia, y esto significa que tenemos 51 plazas vacantes que no tienen valoradores asignados, ni se han ofertado en procesos selectivos reglamentarios, ni se han ofrecido también como vacantes de promoción interna. Y la verdad es que con esta situación lo que estamos despreciando precisamente pues esa experiencia acumulada del conjunto de valoradores de la situación de la dependencia. Por eso entendemos que obviamente hay que recogerle, como decimos, bienvenidos los puntos que se recogen en la moción. En cuanto al punto 4, que habla de instar las cantidades que han dejado de percibir cuando han estado trabajando como inspectores habilitados, pues verdad que, bueno, que tenemos que de los trabajadores que fueron contratados, cuando entró en vigor la ley de la dependencia, estos trabajadores empezaron a hacer labores de evaluación para determinar tanto el grado de dependencia como la prestación. Y es verdad que esta labor conllevaba a otorgar a esos trabajadores una acreditación oficial y pasaban a ser considerados como agentes de la autoridad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que se han producido distintos litigios por esta cuestión. Aquí yo tengo 3 sentencias. Tengo, por ejemplo, una de un juzgado de Sevilla que condena a la Junta de Andalucía al pago de 6.832 euros, otra de Granada donde condena al pago de 10.896 euros, otra, por ejemplo, de Cádiz donde condena al pago de 9.954 euros, esas y más que quedan todavía por venir. Y yo la verdad es que en este sentido pues nosotros le hemos hecho una enmienda porque entendemos que bueno, yo por mi propia experiencia sé que a la Junta de Andalucía le encanta eso de pleitear, más cuando a lo mejor quizás sepa que los pleitos los van a perder, con lo cual es verdad que no entendemos porque en la gran mayoría de ocasiones si ya existe precedentes, en este caso judiciales, y esos juicios están abocados a que se pierda, pues sería bueno la verdad es que se allanara o que quizás no dieran lugar a esa intervención, porque de esa manera pues también no estaríamos ahorrando los intereses y a veces las costas con las que se puede condenar, que a fin de cuentas estamos hablando de un dinero que corresponde a todos los andaluces, no que sea un dinero de la Junta de Andalucía, es un dinero de todos los andaluces. En este sentido, por eso nos hemos hecho nosotros una enmienda, que entendemos que lo que viene también a mejorar quizás es esto, porque decimos que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a regularizar esa situación de los valores de la dependencia de la Agencia de Servicios Sociales que han desempeñado labores como inspectores para que le abone. Madre mía. Sí, lo sé, señoría. Aunque no lo noten, su señoría, es realmente desagradable el murmullo. Yo le rogaría a quienes tengan que hablar algo lo hagan fuera del salón de pleno para poder continuar con la sesión plenaria. Disculpe otra vez la interrupción, señora diputada, sigue con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, que resulta difícil, la verdad. Bueno, como le seguía diciendo en la enmienda, que yo le pediría que la aceptara, lo que queremos es que se le abone esa diferencia salarial existente entre ambas categorías sin la necesidad de tener que acudir a los tribunales de justicia, porque yo entiendo que eso lo que vendría a solucionar tanta conflictividad y sobre todo también ahorraría obviamente dinero a las propias arcas de la Junta de Andalucía, a las propias arcas de la Administración. El punto 5, que solicita esa modificación en relación de puestos de trabajo para que se incluya esa especificidad en su formación. Uy, me queda ya poquísimo tiempo. Bueno, pues está obviamente, claro que también la vamos a aceptar, como ya he manifestado anteriormente. El punto 7, pues entendemos bueno, que se salió una oferta que se quedó desierta y que duda cabe, pues bueno, porque tiene obviamente que volver otra vez. No es que entendemos que tampoco viene a añadir algo nuevo, pero bueno, viene a hacerla. Y el punto último, pues ver... Lo siento, señoría, gracias por su intervención. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos. Y en su nombre tomará la palabra la señora la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Vale, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Saludar también a los trabajadores y trabajadoras de la agencia que se encuentran con nosotros. Es un orgullo tenerlos aquí y son todo un ejemplo a seguir sin duda. Lo hemos dicho más de una vez en esta Cámara, la dependencia es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. No podemos entender un estado que no proteja o que no garantice la salud, la educación, un sistema público de pensiones, la vivienda
y la dependencia. Estamos en una sociedad en la que envejecemos, en la de que cada vez nacen menos niños y niñas y que además, afortunadamente, vivimos cada vez más tiempo y en consecuencia envejecemos. La dependencia es algo fundamental para asegurar una digna calidad de vida a todos y todas. Es algo que además creo que ahí coincidiremos con la mayoría de los partidos de esta Cámara, digo la mayoría, ojalá con todos, de que es algo que debe prestar el Estado, que es un servicio público fundamental que no podemos dejar en manos privadas. Nos parece que la dependencia tiene muchos problemas y nosotros no vamos a negar en ningún momento la responsabilidad que compete al hasta ahora Gobierno del Partido Popular, que durante los últimos años ha estado escatimando recursos para la dependencia y no ha llegado a aportar ni el 20% de lo que tenía que haber hecho. Eso, en términos cuantitativos, es muchísimo dinero. La deuda con la Comunidad Autónoma Andaluza es amplísima y, sin duda, eso revierte en algunos de los problemas que aquí vamos a desgranar. Sin embargo, y dicho esto, no nos gustaría obviar la responsabilidad de la Junta de Andalucía en este asunto, lo hemos hablado muchas veces. La situación de la agencia es caótica, ya lo hemos dicho, porque tiene personal que proviene de 3 entidades distintas. Eso es algo que provoca que cada uno se incorpora con unas situaciones propias, con sus condiciones y que al principio pudo entenderse al inicio del proceso de reorganización de la Administración Pública hace ya casi 10 años, si no me equivoco, pero que a día de hoy no tiene sentido. No podemos tener a personas haciendo la misma labor, sentadas una al mismo de otra y con unas diferencias salariales tan grandes, a veces de 3.000 euros anuales. Eso, por ejemplo, no podemos tener aprendices que continúan siendo aprendices 9 años después. No podemos tener personas con trienios reconocidos que no cobran, otras que sí los cobran y otras que ni siquiera se les va reconociendo con el paso del tiempo. Nos parece que eso es algo que podía tener sentido, bueno, nunca lo tuvo, pero que en un principio se podía entender, digamos, pero que 10 años después proviene de una mala gestión por parte de la Administración Pública. No nos cabe duda de eso. Luego, además, tenemos un personal que según sentencias o laudos arbitrales han sido contratados en fraude de ley y que está en una situación muy complicada. Se les ha reconocido el carácter de indefinido no fijo, pero porque han tenido que acudir a estos sistemas de resolución de conflictos, no porque los tengan así reconocidos por parte de la Administración. Dicho todo esto, nos parecía fundamental una iniciativa de este tipo. La saludamos y la vamos a apoyar seguramente en su mayoría, si no todas. Veremos a ver cómo quedan las enmiendas, porque hay enmiendas que nos parecen muy acertadas, otras nos gustan un poco menos. Veremos a ver cuál es el texto final. De hecho, el Partido Popular se nos ha adelantado. Nosotros estamos preparando una proposición no de ley sobre este tema, pero bueno, da igual. Lo importante es que este asunto se trate y se trate bien. El problema es tan evidente que llevamos desde 2015 negociando el primer convenio de la agencia, desde octubre de 2015. Ya en julio de 2017 hubo un preacuerdo. ¿Por qué ese preacuerdo no se firma? Parece que había algún problema por parte de Hacienda y esperamos que ya el señor Arellano, ahora con sus nuevas competencias, pueda desbloquearlo. Pero la equiparación salarial tiene que producirse, por supuesto, de manera progresiva y siempre, y ese es el sentido de alguna de nuestras enmiendas, a costa de subir el salario, de subir las retribuciones a los que cobran menos. Parece una obviedad, pero nos parecía importante decirlo, vaya a ser que a alguien se le ocurra una cosa distinta. Hay que avanzar sin duda en esa equiparación salarial, no solo salarial, sino también de condiciones de trabajo. El plan de igualdad es fundamental. Y hay un problema de conciliación que nosotros sabemos que es polémico entre los propios trabajadores y trabajadoras de la agencia, pero que nosotros queríamos traer aquí porque nos parece realmente reseñable. El problema que tienen muchas teleasistentes, muchas trabajadoras de la teleasistencia que tienen un turno de tarde y que encuentran muy difícil conciliar la vida personal con la vida laboral. Nosotros creemos que eso se puede arreglar, obviamente, con acuerdo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, no hay duda, pero que se puede hacer con un sistema de incentivos que haga atractivo al personal que está de mañana, que lleva tiempo, que tiene unos derechos adquiridos, cambiar, modificar su régimen, flexibilizarlo de manera que pueda haber una mejor flexibilidad horaria entre todos los trabajadores y trabajadoras de la teleasistencia. Es una labor fundamental que tiene un gran valor. ¿Qué pasa con el personal valorador de la dependencia? Lo hemos dicho aquí en alguna ocasión. Cuando en 2007 se crea la ley, hay que implementarla de manera muy rápida y en 2007 contratamos a personas como funcionarios interinos para que hagan esta labor. La tenemos 10 años desempeñándola. Los que conocemos bien la dependencia sabemos que es un trabajo que tiene una importante especificidad, digamos, requiere formación y requiere unos conocimientos que se adquieren con el desempeño de ese trabajo. Y después de 10 años les decimos que sus plazas por fin van a salir a concurso, pero que no pueden concursar a ellas. Pero que no pueden concursar porque es precisamente un concurso para ya funcionarios y ellos no lo son.
Lo decíamos la semana pasada, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad hay que cumplirlos siempre y, además, son principios constitucionales que deben regir, sin duda, la función pública. Pero eso no está reñido con el sentido común. No podemos decir que es que sus plazas son, durante 10 años, los tenemos interinos sin permitirles estabilizar su situación y a los 10 años, cuando se va a estabilizar, no se les permite a ellos concurrir de ninguna manera porque es un concurso. Eso no entre ya funcionarios. Es decir, ¿en qué momento la igualdad, el mérito y la capacidad está reñido con el sentido común? Ahora vamos a gastar dinero en formar a otras personas que han sacado su plaza y además que la han sacado pues, con todas las de la ley y tienen derecho a ella. ¿Por qué hacemos eso? Es decir, seguro que había maneras de hacerlo mejor, preservando los derechos de todos y no olvidemos la función que cumplen y que al final de la cadena está el servicio público que desempeña y que tanta importancia tiene. ¿Por qué tenemos 50 vacantes, 51, ha dicho alguna de las portavoces, 50 vacantes entre el personal valorador de la dependencia? Sabemos que se tarda mucho, pero no solo eso, también hay muchos problemas a la hora de hacer el PIA. Pasa mucho tiempo y eso tiene que ver con las condiciones de personal. Ahora mismo hay menos personal que antes, cuando tenemos muchísimas más personas acogiéndose a la ley de dependencia simplemente pues, por el ciclo vital, porque, como decía, ha pasado el tiempo y somos mayores, nos hacemos mayores. En cuanto a los distintos puntos de la moción, como decía, nos parecen acertados. Tenemos que acabar con la discriminación salarial, sin duda. Somos conscientes de que no es fácil y que hay que hacerlo paulatinamente, pero hágase, empiece a hacerse. Empiece a hacerse porque es algo que, conforme pasa el tiempo, es algo más difícil de sostener y de solucionar. Plan de igualdad. No puede ser que la Agencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Igualdad, no tenga un plan de igualdad. ¿Cómo vamos? Ahora estamos negociando, estamos tramitando la Ley de Igualdad. ¿Cómo vamos a dar ejemplo? La Administración Pública tiene que ser la primera en tener un plan de igualdad que permita realmente la conciliación y la preservación de los derechos de todo su personal. Aquí sucede, además, que es que la agencia parece, cuando uno compara el presupuesto de la Agencia de la Dependencia con otras agencias, que como esto es algo que se dedica a los cuidados, que hacen las mujeres, es la que tiene menos presupuesto relativo, no hablo en general, en función de la tarea que se le asigna y de los trabajadores y trabajadoras que tienen. Al final es la agencia es la hermana pobre de toda la administración paralela y nos parece que eso tiene que ver con esa concepción que no debería estar arraigada en la administración pública y que parece que sí, de que los cuidados son algo que se hace prácticamente gratis. Pues no, las trabajadoras de la dependencia también tienen derecho a un empleo digno. No, también, y diría más bien ellas y sobre todo ellas. Con respecto a lo del personal valorador de la dependencia, ya lo hemos dicho, estamos de acuerdo con los puntos que se presentan por parte de la moción y los podemos aprobar sin ningún tipo de problema. Y en general todo nos parece que eran cuestiones que había que traer aquí al Parlamento y nos parece bien que se haya hecho. Nuestras enmiendas, ¿en qué línea van? Básicamente van en la línea de profundizar o de detallar algunos de los elementos de los puntos que aquí se contienen. Nos parece que sí, que es verdad que hay que aprobar ya el nuevo convenio colectivo. 3 meses nos parece un plazo que ojalá se cumpliera, pero nos parecía importante destacar que el contenido fijado en el preacuerdo de julio de 2017 en ningún caso podía ser rebajado. Ese debe ser el mínimo. Y si lo mejoramos, mucho mejor, pero deberíamos al menos abrazar el contenido de ese acuerdo de julio de 2017 en ese convenio colectivo, el primer convenio colectivo que tanto está costando. Y como decía, hay que buscar la equiparación salarial, la equiparación en derechos, a costa siempre de mejorar la posición de las personas que más dificultades tienen porque su retribución es menor. Lo mismo con el plan de igualdad, por lo que decía, es casi vergonzoso que no tengamos plan de igualdad en la agencia, no nos pueden decir que es muy difícil, porque ¿cómo le decimos ahora a las empresas o nos ponemos a tramitar la ley de igualdad diciendo que hay que crear un registro de empresas que tengan plan de igualdad, pero que es que en la agencia no hemos podido crearlo porque es que es difícil y es complicado y es que se está negociando? Yo creo que aquí nos tenemos que poner las pilas, señora consejera, hay que empezar y en plazo de 3 meses máximo, que ya me parece mucho, tendríamos que tener el plan de igualdad, un plan de igualdad en condiciones aprobado. Parece ser que no hay RPT, que no hay relación de puestos de trabajo en la agencia, y por eso hemos solicitado que se incluya y se apruebe a la misma vez que el convenio, nos parece que es fundamental. Y luego, como les decía, toda la necesidad de conciliación del personal de teleasistencia, que a nosotros nos parece que se puede hacer con un sistema de incentivos que no moleste a nadie, sino que a la vez que ayude a que personas que están en otros turnos puedan acogerse a ellos porque les interese y así mejore la vida de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Corona. Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene a continuación su diputada, la señora Pérez Rodríguez. Señoría.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, desde el Grupo Socialista queremos reconocer la gran labor que realizan los trabajadores y las trabajadoras de la agencia. No es nada nuevo, puesto que la agencia de dependencia, Servicios Sociales y Dependencia, fue una apuesta de este Gobierno, es una apuesta de este Gobierno. No es una casualidad, consejera, que nos acompaña, la gerente también de la agencia, nos acompaña también responsable de la Asociación de Valoradores. No es una casualidad que tengamos un recurso público, con una agencia pública en una comunidad autónoma que apostó desde el primer momento porque la dependencia fuera prestada por recursos públicos. Sobre todo lo que era más importante y más vital, la valoración para que hubiera una igualdad ante la ley de todos los andaluces y las andaluzas para la atención, no nos olvidemos, de 200.000 personas en situación de dependencia de Andalucía. Igual que somos la única comunidad autónoma que tiene un recurso público para prestarle teleasistencia. Teleasistencia, que les recuerdo, es un recurso inédito prestado desde lo público, desde esta comunidad autónoma, con todas las dificultades que tiene un recurso público, pero también, por decirlo claro, también con toda su fortaleza. Esas fortalezas son también las que nos traen hoy aquí. Y son también esas fortalezas las que hacen que empleados públicos que tienen condiciones laborales, por supuesto, siempre a mejorar, estemos debatiendo una iniciativa de la que hemos hablado muchísimo. Yo empezaría diciendo que realmente la última comparecencia de la consejera en la comisión ya hizo un relato perfectamente descriptivo de la situación, un compromiso no de ahora, sino un compromiso desde hace ya meses, mucho tiempo, para efectivamente dar una respuesta satisfactoria a todas las partes, cuestión que no es fácil y no es compleja, pero desde luego va a ser fácil, entendemos que va a ser fácil ponernos de acuerdo en la inmensa mayoría de los puntos, porque si alguien tiene interés en resolver los pequeños o grandes problemas que tengan estos trabajadores y trabajadoras de la agencia, sin duda, es la Junta de Andalucía, es la agencia, la propia agencia, la máxima interesada y, desde luego, la propia consejera, la máxima interesada en que sus trabajadores y trabajadoras, con los que efectivamente tenemos una relación cordial, de compromiso, de responsabilidad y de buena prestación de servicio público, desde luego estén en las mejores condiciones laborales posibles. Dicho esto, que parecía una obviedad, pero que hay que decirlo, al Grupo Socialista nos sorprendió cuando vimos una iniciativa de este estilo de la mano del Partido Popular. Es curioso que quien no cree en lo público te reivindique que en lo público lo lleves, bueno, pues hasta el extremo de las mayores prestaciones y de los mayores derechos. Estaría muy bien si no fuera porque, señora García, cuando empecé a leer la moción, encontré que efectivamente usted ha presentado una moción solamente para justificar un punto, que es el punto 8, que es la ayuda a domicilio, que es lo único que a ustedes les preocupa. Ustedes los otros 7 puntos, que son los de la agencia, que son los de los trabajadores y trabajadoras, realmente nos interesa, sobre todo al Grupo Socialista, se lo puedo garantizar, más que a nadie. Pero usted ha hecho una moción para disimular con 7 puntos, hablando de los trabajadores y trabajadoras, de cuestiones que usted sabe perfectamente que se van a solucionar y que se le van a dar respuesta, porque son cuestiones que están en vía, desde hace ya tiempo, en vías de solución, no fácil, pero en vías de solución, y simplemente ustedes pretenden esconder su último punto, que es el punto del que luego hablaré, de la ayuda a domicilio. El Grupo Socialista ha presentado 5 enmiendas con ese espíritu de consenso, de acuerdo, sobre todo no para darle satisfacción al Partido Popular, que no tenemos ningún interés, sino para darle satisfacción y tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras de la agencia, para decirles que seguimos y que estamos con vosotros y que estamos, por supuesto, dispuestísimos a darle una respuesta. Pero también queremos decir alguna gran verdad. Aquí ha habido alguna portavoz que se ha subido aquí diciendo poco más o menos que, bueno, que espera que el señor Arellano, ahora que se acaba de incorporar a sus nuevas funciones de Hacienda, Administración Pública, bueno, pues que resuelva cuestiones que les recuerdo que no tienen nada que ver ni con el señor Arellano, ni con la señora Montero, ni tiene nada que ver con la voluntad política de la Junta de Andalucía. Tienen que ver con el techo de gasto,
tiene que ver con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene que ver con la normativa, porque, claro, se han dicho aquí cosas curiosas. Se ha dicho que se tenga en cuenta la opinión de los comités de empresa, pero luego también se nos dice que defendemos a determinados trabajadores individuales que no están de acuerdo con lo que ha pactado el comité de empresa. Cuando hablamos de los turnos de la teleasistencia, todos nosotras y nosotras hemos atendido a trabajadores y trabajadoras que le hemos hecho la primera pregunta. Bueno, ustedes esto lo han pactado, ¿están de acuerdo con el comité de empresa? Y nos han contestado, sí, el comité de empresa lo tiene pactado, pero yo sigo estando en desacuerdo. Legítimo, porque es una postura individual, pero ojo, dejemos claro que no estamos hablando de postura colectiva. Igual que cuando decimos que hay un problema en la agencia, hombre, dimensionemos bien, no creemos un alarmismo, o que hay un problema en la dependencia. Estamos hablando de una agencia de 1.500 personas, con 250 valoradores y valoradoras, estamos hablando, creo que de una vacante, no sé si son 30, 32 vacantes, que por cierto están ya con el presupuesto para la cobertura y ya en vías de cobertura. No es la primera vez que tenemos vacantes, se han cubierto, eso ocurre en la administración pública todos los días, en todos los recursos. Obviamente, los que estamos en la parte de servicios sociales y de dependencia nos preocupa lógicamente más que a nadie este servicio público, pero no nos olvidemos que son los procedimientos normales de cualquier administración normal y se cubren las plazas o se sacan la oferta de empleo porque precisamente lo que se busca es la estabilidad en el empleo. Pues por supuesto que sí, y claro que tenemos que regirnos por los principios generales de mérito y capacidad, pues claro que tenemos que regirnos por los principios generales de que es una oferta que hay que regirse por una convocatoria pública y transparente. Pues es que esa es la administración pública, esas son las garantías de la administración pública. Lo que no nos podemos hacer en ningún caso es saltarlo la ley ni adaptarla a nuestro propio gusto. Desde luego, así no es como trabaja el Grupo Socialista y por eso la respuesta que estamos intentando dar está en el marco legal, desde luego buscando la mejor de las soluciones de un servicio público que es fundamental para la ciudadanía. Por eso hemos presentado estas enmiendas, por eso, sin duda, vamos a comprometernos y nos comprometemos a resolver este problema y tener el convenio colectivo. Esperemos que efectivamente en ese plazo de 3 meses, como lo es también el tema del plan de igualdad. Hombre, se ha hablado aquí del plan de igualdad como si fuera un gran escándalo que correspondiera única y exclusivamente a la Administración. No corresponde única y exclusivamente a la Administración, es un pacto entre Administración y centrales sindicales y desde luego es un pacto complejo en el que llevamos mucho tiempo trabajando. O se ha hablado también la necesidad de abonar las cantidades. Por supuesto, claro que sí, conforme hay sentencia y sentencia firme, la Administración abona las cantidades. Es que solo faltaría eso, pero se ha hecho aquí una expresión como si, bueno, la Administración pública le gustara ir a los tribunales por capricho. No, mire usted, hay una cuestión no resuelta, que además ni siquiera han resuelto de forma igual los propios tribunales de justicia y por lo tanto hay que darle una respuesta caso a caso en función de la sentencia y por supuesto cuando esas sentencias sean lícitas, sean firmes. Y 2 puntos, los últimos, que nos parecen los más curiosos. Bueno, pues que se nos diga del Partido Popular que es un gran problema que un procedimiento licitado del Servicio de Seguridad y Vigilancia, que además quedó desierto en un expediente que incluso tuvo que ir a publicación en el Boletín del Parlamento Europeo por su cuantía, que ha quedado desierto, que se ha vuelto a licitar o que se está volviendo a licitar y que se está resolviendo con contratos menores y que hay que respetar la ley, eso es de tal obviedad, bueno, que traerlo aquí a esta moción nos parece curioso. Y el último punto, lo importante para el Partido Popular, que cambiemos la orden de ayuda a domicilio. Con esto el Partido Popular nos trae aquí un día sí, otro también, y el de en medio también. Claro, el Partido Popular, esto de que exijamos a todo el mundo, incluso a los ayuntamientos de todos los colores políticos y a las diputaciones, que nos certifiquen cuánto gastan, que nos certifiquen cómo gastan y que nos certifiquen antes de pagar mes a mes cómo están cumpliendo también los principios fundamentales de cualquier administración pública, le parece un escándalo. Le parece un escándalo el rigor y le parece un escándalo la administración pública y demás. No nos parece raro. Al Partido Popular le parece un escándalo todo lo que sea poner transparencia, rigor y seriedad en el ejercicio de lo público. Por lo tanto, vamos a apoyar
mayoritariamente esta moción y a favor de los trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. Cierra el debate el Grupo Parlamentario Popular, autor de la iniciativa, y su diputada, la señora García, a quien le recuerdo que debe pronunciarse expresamente sobre la aceptación o no de las enmiendas que han formulado el resto del grupo parlamentario. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta, y muchas gracias a todas las portavoces. Y quiero yo también saludar a quienes nos acompañan en la tribuna y darles las gracias por estar aquí en esta su casa. Bien, voy a intentar rápidamente poner, tanto con las enmiendas como con las intervenciones de algunas cosas que se han suscitado aquí, intentar aclararlas en el tiempo que tengo. Señora Cortés, respecto a lo que manifestaba usted del punto 6, precisamente está contenido esa redacción de que exista un grupo de trabajo entre los representantes de los valoradores y los de la agencia, porque precisamente el personal valorador tiene una particularidad muy clara, que es que trabajan para la agencia, pero que laboralmente dependen de la consejería. Entonces, esta disparidad o esta condición tan especial hace que cuando existen problemas, pues sean más difíciles de solventar, especialmente cuando los responsables de la agencia no hacen ni un milímetro por intentar dialogar y resolver los problemas que tienen. Por eso se propone que exista esa relación, ese diálogo, para que se resuelvan por las demandas que existen o se intenten resolver por esa particularidad que tienen estos trabajadores y, por supuesto, los representantes de los trabajadores, lo pone en el texto. Esa era la cuestión. En cuanto a la señora Bosquet, la verdad es que he visto que después de 3 años el mimetismo con el Partido Socialista es tal que repite el mismo argumentario, o sea, se le ha comprado totalmente el argumentario exactamente igual. Yo solo quiero decirle una cosa, señora Bosquet, en este asunto. El mayor recorte a la dependencia es mantener durante más de 2 años 90.000 andaluces esperando. Es el mayor recorte de la dependencia. Somos los líderes, después de sus 3 años de política útil, seguimos siendo los líderes en la lista de espera y en el tiempo de espera. Señora Gómez, también quería puntualizarle una cuestión. Yo entiendo que a veces lo cómodo, cuando existen responsabilidades de cosas que no funcionan, que lo fácil es ponernos al mismo nivel al Partido Socialista y al Partido Popular. No, en este caso no vale como en otras muchas ocasiones, pero en este caso no, porque achacar a la financiación de la dependencia los problemas que hoy estamos tratando, cuando la masa salarial de la agencia son 40 millones de euros al año, de 1.200, que es el presupuesto de la agencia, pues sinceramente no nos parece que en cuanto a responsabilidades estemos al mismo nivel el Partido Socialista y el Partido Popular. Sí, señora Pérez, créame si le digo que me estoy planteando contratarla para que escriba la ideología del Partido Popular. Le gusta a usted cuando viene aquí a decir lo que nosotros pensamos, opinamos, cuáles son nuestros valores. Y no olvide usted en su futuro laboral, que ese puede ser uno de sus futuros. Mire, señora Pérez, el Partido Popular ha traído esta moción porque en 7 años de existencia de la agencia ustedes no han avanzado nada en este asunto. De hecho, por eso estamos aquí esta mañana y por eso estamos debatiendo esta moción. 7 años que tiene la agencia. Mucho interés no han tenido que poner porque han tenido tiempo de arreglarlo. Y decir que vemos problemas donde no lo hay, cuando estamos hablando, y lo ha dicho usted, que de 1.500 personas que trabajan en la agencia, 685 no tienen reconocido y equiparados sus derechos laborales, casi la mitad,
más de 200 valoradores que llevan mucho tiempo manifestándose y exigiendo estas cosas que demandamos hoy aquí, pues no sé yo si usted esto no lo ve que sea un problema, pero que estamos hablando más del 50% del personal. Es una cifra, creo, bastante para tenerla en cuenta. Y mire, no, tampoco ve usted un problema en el tema del contrato de la seguridad. Se ha quedado desierto el procedimiento, es verdad. Un contrato que se licita en abril y se ha quedado desierto. Pero es que estamos encadenando contratos menores desde el 1 de enero de 2017. También era muy difícil hacer el pliego y licitarlo en enero de 2017. Año y medio, señora Pérez, llevamos encadenando contratos menores. Y mire, la ayuda a domicilio. Dice que es que a mí me parece, o al Partido Popular nos parece mal que se tenga control sobre el dinero público y que se... Entiendo yo que es que a usted también le parece mal la Ley General de Subvenciones, que dice que hay que adelantar el 75% y cuando se justifica se paga el 25%. Entiendo que eso le parece mal, ¿no? Pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Pero le vuelvo a explicar, porque está aquí la consejera y quiero que sea de verdad consciente de lo que está ocurriendo. Cuando se pican los datos del mes que corresponda por parte de la corporación local, quien tiene que aceptar esa certificación es la agencia, que tarda lo que le da la gana, permítame la expresión. Y le vuelvo a recordar, un ayuntamiento de Granada lleva desde marzo, está esperando todavía que se le acepten los datos de marzo, que están bien, porque no le han dicho que están mal. ¿Qué pasa? Que no pueden picar los de abril ni los de mayo y ya estamos terminando junio. Esa es la perversión de este sistema, entre otras muchas cosas, como lo que explicaba antes de que no se puede generar el crédito, la partida presupuestaria donde colgar las nóminas. Ese es uno de los mayores problemas, ¿no? El de liquidez. Y en cuanto a las enmiendas, señora presidenta, respecto al punto 1, que es un punto muy importante y muy complejo, digámoslo así, porque se trata del convenio colectivo, de esa negociación, de esos contenidos del convenio colectivo, y ha tenido enmiendas del Partido Socialista, de Podemos y de Izquierda Unida, en las que ha presentado esta mañana in voce. Yo le digo, señora presidenta, que estamos trabajando las portavoces en un texto conjunto que satisfaga a todos, que complete el texto y que estemos todos lo más cómodo posible, porque para todos los grupos es de suma importancia llegar a un buen convenio colectivo que elimine esas desigualdades entre el personal de la agencia y, por tanto, vamos a intentar llegar a un acuerdo que sea lo más mayoritario posible. Respecto al plan de igualdad, el punto 2, se acepta la enmienda de Podemos porque completa ese texto, y respecto a la invoche de Izquierda Unida, pues también vamos a intentar consensuar un texto lo mismo que con el punto 3. En la enmienda relativa al punto 4, pues no se aceptan. Existe una del Partido Socialista y una del Grupo de Ciudadanos que no se aceptan porque en realidad creemos que, tal y como está escrito en la moción, y me estoy refiriendo, para quien no tenga el texto delante, a lo de abonar las cantidades por las labores de inspección a los valoradores, creemos que el texto original está bastante claro y no ha lugar a dudas. Por tanto, no vamos a estimar esas dos enmiendas porque, y le hago una aclaración, señora Bosquet, dice usted que no haya que ir a los tribunales. Nosotros no podemos decirle a nadie que no vaya a los tribunales si estima que se ha coartado su derecho. Todo el mundo tiene derecho a ir a donde quiera y a reclamar lo que quiera. Nosotros decimos que se le pague ya y que se le pague en este ejercicio. Si alguien, cuando lo cobre o no lo cobre, estima que no es suficiente o lo que sea, pues podrá ir donde quiera ir. Por eso creemos que el texto está correcto. Y, señora Pérez, en este punto también se desestima porque, hombre, poner en un punto de acuerdo que se paguen las cantidades cuando exista sentencia firme, nosotros entendemos que la Consejería cumple la sentencia firme. Suponemos, aunque bueno, ahí está la del Nevada, que se ha recurrido al Constitucional y está generando intereses, porque claro, pues con el dinero público no es de nadie, pues les da igual que esté generando intereses. Por tanto, no creemos que sea serio acordar que se pague
lo que diga una sentencia, porque la sentencia hay que cumplirla siempre. La enmienda relativa al punto 7 de regularización del servicio de vigilancia, también vamos a proponer un texto conjunto con el Partido Socialista, y la del punto 8, creo que ha quedado claro, señora Pérez, lo hemos debatido en numerosas ocasiones. Nosotros creemos que se debe volver al sistema de entrega a cuenta de ayuda a domicilio, ustedes creen que no, por tanto, aquí no ha lugar a acuerdo y se queda como está. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para poder finalizar el debate de esta moción, yo le rogaría a la ponente de la misma y a los portavoces y a la portavoz que han intervenido por parte de los grupos parlamentarios que tienen enmienda y que van a ser objeto de la transacción, que por favor, antes de mediodía, la tenga terminada y demás. Pero no obstante, le tengo que pedir al Pleno si admite la tramitación de la enmienda de viva voz, que había hecho presentación de la misma la portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, que si no hay ninguna manifestación contraria, se acepta la misma y podrá ser incluida para su debate y, en todo caso, para sus posibles transacciones. Con ello, culminamos el debate de la moción y pasamos al punto 7 del orden del día, que es la interpelación.